Pues es un tiempo especial, ¿no? El poder pues estar aquí, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para mí, la verdad que venir a la iglesia es algo muy importante, pero a la vez es un poco complicado, ¿no? En el lugar donde vivo, pues ya sabes, los chicos pero claro, uno lo que anhela realmente es escuchar la palabra de Dios, reunirse con los hermanos en la fe, ¿eh? Y yo hay una parte donde, pues en este tiempo leía, ¿no? Si vamos a Romanos, porque para mí esto es especial, ¿no? El poder pues, compartir, ¿no? Con nuestras vidas unos con otros, el poder relacionarnos, el poder comunicarnos. Y hay una parte en Romanos, en el 14, en el 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta, dice, de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer, dice al hermano, ¿no? Y yo miraba más adelante y miro mi vida, ¿no? Y yo quiero tener un comportamiento conforme a la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios nos dice, así que, en el 15:1, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos, dice, a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vitupeaban cayeron sobre mí, ¿no? Y yo miraba esta parte, ¿no? Yo miraba y dice, porque las cosas, dice, que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación ordene entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y yo miraba, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, dice, y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Si vemos en Primera de Tesalonicense, dice en el 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judá, pues habéis padecido en el 5:14, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes, que dice, para con todos. Y es algo donde, ¿no? Pues uno mira su vida y realmente tú puedes ver, ¿no? Porque hay una parte que nos enseña Jesús en Mateo 18, en el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase, dice, la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo,
Dice, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y recibieron a su señor todos los que habían pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, dice, sus ofensas, ¿no? Y yo realmente tengo que mirar mi vida de verdad. Si yo a mi hermano, en las situaciones que vivo en el día, en las situaciones que se juntan en nuestra vida, si realmente yo ando conforme dice la palabra de Dios, ¿no? Porque en 1 Corintios 13, aquí nos enseña, ¿no? Dice que este hombre cogió nada más salir y se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? De perdonarle esa deuda. Y nos dice en el 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, dice, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice, no se irrita, y ¿qué dice? Y no guarda rencor. Y es algo que uno tiene que ver en su vida. Yo realmente, si quiero vivir conforme a la palabra de Dios, debo perdonar, no debo irritarme, porque también nos dice en Gálatas 5 cómo viene esta parte a nuestra vida. Y es sobre los frutos del Espíritu. Si vamos a Gálatas, en el 5, en el 22, dice, más el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dice, bondad y fe. Y si vamos al 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y dice, y envidiándonos unos a otros, ¿no? Y yo tengo que ver en mi vida, ¿no? Yo realmente tengo que ver qué fruto tengo, cómo ando, ¿no? Cuál es mi manera de comportarme, no solo ya a los hermanos, sino a la gente con la que pues, en el día vivo con ellos, ¿no? También vemos en Romanos 15:2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice, en lo que es bueno, dice, para edificación. Y podemos ver, ¿no? En Efesios 4, en Efesios 4, perdón, en Efesios 4:2, dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia, que dice, los unos a otros, por amor, en amor. Cuando uno tiene el amor de Cristo en su vida, ya no miras como mira el mundo. Ya no, tú ves la cruz, dice que por amor se entregó. Qué importante esta parte, ¿no? Y yo miraba en Efesios, en el 4:16, nos dice, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento, dice, para edificación en amor. Y ese es mi ánimo, ¿no? La verdad que es un tiempo especial, ¿no? Porque el amor es lo que lo cubre todo. Tú en el día puedes tener situaciones como las tengo yo, pero tú cuando vas a la palabra de Dios, dice perdonar, amar. Qué importante es esta parte, ¿no? Porque Cristo nos amó, aun siendo como éramos. Y este es mi ánimo en este día, ¿vale? Vamos a dar paso a la alabanza, luego el mensaje lo va a dar Kiko, y que tengáis un buen día. Buenos días. ¿Estamos bien? Sí. Nos podíamos quedar, ¿verdad? Pues alabando a Dios, adorando a Dios. Y estaríamos tan a gusto, ¿verdad? Poder descansar, poder estar, pues, como nos enseña la Biblia, ¿no? Nos enseña Dios en su palabra, cantando himnos, cantando cánticos espirituales, y edificándonos, ¿no? Pues con oraciones y qué bueno, pues poder sentirse así. A veces experimentar, estar al alcance de, mientras la gracia de Dios esté sobre nosotros, ¿verdad? Estar al alcance de todo aquel. Y dice que la gracia de Dios se está manifestando a todo hombre, enseñándonos, ¿verdad? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y a veces, ¿verdad? Pues ya no solo nos invita, sino que nos capacita también para vivir en este mundo como es digno del Evangelio, como es digno de Cristo. Yo quería hablar algo en esta mañana, algo que llevo en mi corazón, pues un tiempo, a veces el tiempo pasa pero nunca dejamos de aprender del Señor, ¿no? Nunca dejamos de estar escuchando las enseñanzas de nuestro Señor y trayéndolas a nuestra vida, porque ni lo sabemos todo, y aunque lo sepamos, pues Dios nos tiene que recordar muchas veces, ¿verdad? Tantas cosas que se nos pasan, como que ya sabemos, ¿verdad? Y Dios desde un principio ya al hombre, ¿verdad? Pues le marcó que la voluntad perfecta es la de Dios, no es la nuestra. Nunca es nuestra voluntad perfecta. Y a veces va pasando el tiempo y parece que nos vamos cogiendo un tipo de voluntad, ¿verdad? La mezclamos con la voluntad de Dios, pero hay que encomendarse a Dios y a su palabra, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar paz, podemos encontrar pues todo aquello que Dios trae, ¿no? De bendición para nosotros, ¿no? Yo quería empezar unos versículos en Lucas, en el capítulo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Así que se agolpaba la gente para escuchar, ¿verdad? Algo nuevo, algo que era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir, a lo que ellos vivían en su religión. Era algo diferente que lo que Jesús estaba trayendo. Dice que la multitud, ¿verdad? La gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose, dice que enseñaba desde la barca a la multitud, ¿verdad? Como Dios intentando, ¿verdad? Ahí Jesús enseñar a la multitud, no buscó la forma de poder enseñarles a todos, ¿verdad?
Y dice que pues desde la barca empezó a enseñarles a la multitud, y cuando terminó de hablar, pasa una situación que le dice a Simón, ¿no? A Simón Pedro, le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaremos, ¿no? Echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Verdad? Vemos una situación aquí cuando Jesús estaba comenzando a llamar a la gente, porque aquí empieza ya diciendo a Pedro un poquito más adelante, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pero como esta disposición, ¿verdad? Cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando viene Dios a nuestra vida, que te rompe los planes, que te rompe, que ya no eres lo que tú sabes, lo que tú te crees, ya no te vale. Y este corazón, ¿verdad? Que Pedro vemos que tropezaba una y otra vez porque era un poquito cabezón, ¿verdad? Pero vemos aquí como cuando Jesús le dijo, no sé lo que le estaría enseñando aquí en esta situación, pero le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha, ¿no? Y dice que toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero dice, pero en tu palabra ya vio que había algo más, ¿verdad? Que lo que es nuestro pensamiento y lo que nosotros sabemos. Y a veces una de las primeras cosas que Jesús enseñó a los discípulos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Y luego qué? Luego sí, venga y sígame. Y a veces, ¿verdad? Estas son enseñanzas de lo principio, de que hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Que cuando empezamos a recibir esta palabra de Dios, esta bendición de esta gracia de Dios sobre nosotros, ya tenemos que pensar que lo nuestro no vale. Lo nuestro no tiene valor. Cuando ya conocemos al Señor, dice que lo que es nuestro no tiene valor. Y empezamos a valorar lo que es de Dios, ¿verdad? Y ahí empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a ir hacia adelante, dando pasos de fe, arrepintiéndonos, haciendo de nuevo, y empezamos a ver un panorama de la vida que es totalmente diferente al que vivíamos. Y empezamos a sentir, ¿verdad?, que la vida no es lo que nosotros pensábamos. La vida es como la creó Dios. Y Dios lo creó perfecto. Pero el hombre, ¿verdad?, en su desobediencia, en su pecado, en su maldad, cambió el destino, cambió la manera de vivir y se entregó, ¿verdad?, a una manera de vivir que hoy le llamamos pecado. Una vida pecaminosa, una vida en pecado. Y yo quería en esta mañana hablar de esto, de aprender de Jesús, de aprender de Cristo. De poder, Jesús en Mateo 11:28, cuando dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, ¿verdad?, cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero después dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis ¿qué? ¿Descanso para qué? Para vuestra alma. Pero dice, llevad mi yugo y aprended de mí. Y cuando estamos, ¿verdad?, aprendiendo de Jesús, cuando estamos escuchando a Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad?, cuando estamos en esta condición de lo que tú quieras, Señor. Dice, ahí hallamos descanso para nuestra alma. ¿Verdad? Hay muchas veces que no encontramos este descanso porque somos muy rebeldes. Yo hablo por mí, y nos rebelamos, pero cuando
escuchas y obedeces, ¿verdad? Ahí, cuando estás aprendiendo de verdad del Señor, ahí hayas descanso para tu alma. Y ahí es donde queremos vivir, donde queremos estar, donde queremos... El otro día nos compartía Peso unos versículos que lo leyó también ahora Ricardo antes, ¿verdad? Y que vamos a ir a Efesios, capítulo 4. Y era algo que también me venía mucho al corazón. Richie leía el 4 del 2, yo voy a leer desde el 1 y el 2. Dice Pablo, ¿verdad? Aquí a los Efesios dice, yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Pero este es, ¿verdad? Este dice, os ruego que andéis como es digno, ¿verdad? De la vocación con que fuisteis llamados. Y vamos al 17, que es donde Peso nos estaba compartiendo también el otro día. Y Pablo aquí empieza a decirle, ¿verdad? Esto, pues, dice, digo y requiero, ¿verdad? Dice en el Señor. Ya no es, a veces, ¿verdad? Nos encajonamos, parece que son cosas de aquí o cosas de allí. Aquí Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y dice que ya, ¿verdad? No andéis como los otros gentiles, dice que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, ¿verdad? Otro día nos hablaba que la ignorancia no nos exime de nada, ¿verdad? Y la ignorancia esta tiene que ver con un problema del corazón. Aquí dice, por la ignorancia que está en ellos, que en ellos hay, por la dureza de corazón, ¿no? Y aquí Pablo le está diciendo a los Efesios, ¿no? Dice, esto pues os digo y requiero en el Señor. Dice, que no andéis ya, ¿verdad? Que ya no sois, es como cuando dice, ¿verdad? Habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿verdad? Porque son de Dios. Cuando ya nosotros hemos aceptado ese pago, ¿verdad? Esa sangre preciosa como pago por nuestro rescate, ya nosotros no somos nuestros, ya somos del Señor. Dice que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, ¿verdad? Y aquí Pablo le dice a los Efesios, le dice, esto pues digo y requiero, ¿verdad? Y vuelvo a creer en el Señor, ¿eh? Dice que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Y aquí hay una separación, ¿verdad? Cuando ya tú has decidido, ¿verdad? Has aceptado la verdad y has confesado al Señor como Señor y Salvador de tu vida, ya hay una cosa que hay que separar. Y dice aquí, no andéis como los otros gentiles. No tenéis parte. ¿Verdad? A veces querer vivir de una manera, ¿verdad? Como los otros gentiles, ¿verdad? Eso es un error, eso es volver para atrás. Eso es volver para atrás. Es como dice Pablo, ¿verdad? Si las cosas que un día deseché, esas mismas, vuelvo a edificar, ¿verdad? Dice, transgresor me hago, me vuelvo otra vez transgresor. Y aquí Pablo le dice, ¿verdad? Que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ¿verdad? ¿Qué es la vanidad? ¿Verdad? Andar en lo vano, andar en lo que no tiene valor, andar en lo que no tiene, en lo que no vale, ¿verdad? Y dice, ¿por qué?
porque está el entendimiento entenebrecido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. ¿Qué problema de corazón la ignorancia? ¿Qué problema más gordo? ¿Y qué resultados trae? ¿Verdad? Esta ignorancia por la dureza de corazón. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Verdad? Y ahí ya nos mete, ¿verdad? Si estamos aprendiendo así a Cristo, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pone una coma, ¿verdad? Y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Verdad? Dios no nos enseña a que tengamos una mente llena de cosas. Dios nos enseña a que tengamos una vida llena de él. Nos enseña a una vida santa, una vida fuera de la impureza, fuera de una vida dedicada para Dios, ¿no? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, ¿verdad? Y este aprender de Dios, ¿verdad? Este aprendizaje nos lleva a hacer algo en nuestra vida. Cuando estamos aprendiendo de Dios, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo del Maestro, ¿verdad? Dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, y empieza ya, ¿verdad?, a nombrarles cosas. Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí ya, ¿verdad?, cuando uno está aprendiendo, ¿verdad?, cuando uno está escuchando a Dios y está obedeciendo a Dios, ¿verdad?, este aprendizaje te lleva a despojarte de ti mismo. Despojaos del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a deseos engañosos. Y en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo tiene que cambiar nuestra manera de pensar? ¿Verdad? Es importante que si nosotros no podemos tener la mente de Cristo y pensar como este mundo piensa, y nosotros, ¿verdad?, los creyentes dicen que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Y aquí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad? Esto es a donde nos lleva, ¿verdad?, cuando estamos aprendiendo de Dios, cuando estamos enseñados por Dios, siendo enseñados por el Maestro. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Qué bueno es el poder, el tener este aprendizaje, ¿verdad? Este aprender de Cristo, ¿verdad? Poder despojarnos de este viejo hombre y poder ser vestidos del nuevo hombre, que dice que es creado conforme ¿a qué? A la justicia y a la santidad de la verdad. El otro día Pedro también nos hablaba del versículo, ¿verdad? El que está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y hay una cosa que tiene que ver con el pensamiento, por eso aquí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una obra de Dios, ¿verdad? Que como dicen Romanos, ¿no? Tenéis que renovaros por medio de la transformación, ¿no? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Y cuando estamos, ¿verdad?, en esta condición, dice, mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Verdad? Qué bueno es cuando nos dejamos enseñar. El otro día hablaba con una persona y decía, es muy difícil enseñar a alguien que no quiere aprender. Es imposible. Es imposible. Enseñarle a alguien que no quiere aprender. Y ahora tú imagínate, Pedro, cuando estábamos en otra situación de la barca, le dice Jesús, boga mar adentro y échala. Era difícil de poder aceptar esto, ¿no? Pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Maestro, estamos hablando de Dios mismo, ¿verdad? Del Creador, que nos puede cambiar por completo nuestra vida, nuestro futuro, todo lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿verdad? Si está en Cristo, pues seremos esos hombres o esas mujeres, ¿verdad?, que pueden llegar al final de la carrera y decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayer hablaba con Armando y decía, mira, lo que importa es guardar la fe. El otro día Paco nos hablaba de guardar la fe. Que no te falte. Y Jesús le decía a los discípulos, ¿verdad?, he rogado al Padre que no te falte la fe. Y les decía, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará gente confiando en lo que Él dijo en su palabra. Y aquí, ¿verdad?, vemos como Pablo le estaba diciendo a estos efesios, ¿no? Decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y empezar a vivir ya, ¿verdad?, una vida nueva, un pensamiento nuevo, que Jesús a los discípulos, que luego iremos al Evangelio de Mateo, veremos cómo Jesús le enseñaba a los discípulos y les enseñaba que primeramente la mente tiene que cambiar por completo. Y vosotros sabéis que os fue dicho esto, pero ahora ese pensamiento no vale, tiene que ser renovado el pensamiento. Vamos un momento a Mateo, al capítulo 5, las bienaventuranzas, ese sermón del monte, ¿verdad?, que empieza ahí en el capítulo 5. El capítulo 5 empieza así, que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Lucas dice de esta manera, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, ¿no? Empezaba a enseñarles, y empezaba a decirles una bendición que venía a ellos de parte de Dios, ¿verdad? Y empezó con estas bienaventuranzas. Es básico, ¿verdad? El sermón del monte es básico para una vida cristiana, para una persona que quiera ser cristiano, quiere vivir una vida cristiana, es la base. Acaba diciéndolo después en el capítulo 7, ¿no? El que oye mis palabras y las hace, le compararé, ¿qué? A un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. En el Evangelio de Lucas es donde dice que cavó, ahondó y puso su fundamento, ¿dónde? Sobre la roca, ¿no? Pero aquí dice que bienaventurados, ¿verdad? Dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y aquí, ¿verdad?, la bienaventuranza nos condiciona a una actitud, ¿verdad? Aquí no es bienaventurado cualquiera, ¿verdad? Es como cuando dice, bienaventurados que oyen tu palabra y ¿qué? Y la guardan. No es bienaventurados los que oyen tu palabra, conlleva a una actitud, a un hecho, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Otra versión dice, felices los que reconocen su necesidad espiritual,
porque el reino de los cielos les pertenece. Una de las cosas, ¿verdad?, que le estaba diciendo aquí Jesús, primeramente, una bendición, pero pobres en espíritu, reconociendo esa necesidad de Dios. Dice, el siguiente dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Yo estaba leyendo hoy por la mañana y estas actitudes, ¿verdad? No se puede, esta sí, esta no, están todas. Los que lloran, los pobres en espíritu, tienen que estar todas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la última aquí, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y me gusta, ¿verdad?, porque aquí Jesús le está empezando a enseñar. Es las primeras enseñanzas que Jesús le está dando a los discípulos, ¿verdad? Y yo creo que hay más gente que los discípulos que creemos nosotros que son. Porque después vemos que cuando acaba este sermón, dice, y les dice a toda la gente que estaba ahí, le dice, ¿verdad?, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces dice, en el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Verdad? Aquí ya Jesús le estaba enseñando, ¿verdad? Otra parte Pablo dice, ¿verdad?, le dice a Timoteo, dice, debes saber esto, que los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Los que quieran vivir en este mundo de una manera cristiana, ¿verdad?, quieren vivir una vida cristiana, sufrirán. Pero acaba esta bienaventuranza diciéndole, pero gozaos. Después de estar llorando, después de padecer, dice, gozaos y alegraos. Y a mí es algo que en estos tiempos en que vivimos me anima. Viendo el panorama que se ve en este mundo, me anima. Me anima a seguir aprendiendo del Maestro. A seguir escuchando al Maestro, a seguir obedeciendo al Maestro, me anima. Porque me dice aquí, gozaos y alegraos. Dice, ¿por qué? Dice, porque vuestro galardón no es cualquier cosa. Dice, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Verdad? Y a veces dices, se nos hace, ¿verdad? Dice, reconocer mi necesidad la puedo reconocer, pero llorar yo soy yo no lloro ni aquí va todo junto en el lote. Dice, manso es que aquí Jesús está diciendo que los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahí empieza a nombrarle estas actitudes, ¿verdad?, que son necesarias para recibir esta bendición de parte de Dios, esta bienaventurada, estas felices, ¿verdad? Es necesario tener esta actitud en el corazón. Y la vamos a tener cuando nos estemos aprendiendo del Maestro, cuando estemos escuchando al Maestro, ¿verdad?, y nos estemos despojando del viejo hombre y estemos vistiéndonos, ¿verdad?, del nuevo creado según la justicia, ¿verdad?, y la santidad de la verdad. Y aquí Jesús en este sermón empieza a animar a los discípulos, ¿verdad?, a ir hacia adelante. Dice, gozaos y alegraos. Les empieza a decir, ¿verdad?, unas actitudes que tienen que tener. Dice, si vemos en la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad?, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si
si pierde la esencia, dice, ¿para qué sirve? Dice, no sirve para nada. Nuestra vida sirve cuando está unida a la vid verdadera, ¿verdad? Es así que da fruto, ¿verdad? Y está alimentando de Dios. Esa es la que vale. Pero aquí dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será saciada? No sirve más para nada, sino para ser hollada y pisoteada, ¿verdad?, por los hombres. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. Y empieza a hablar, ¿verdad?, lo que el cristiano, ¿verdad? Me gusta, antes cuando empezó Richie, ¿verdad?, cómo nos pone ejemplos de cómo perdonar, me gusta un estudio que dio Paco hace no sé cuánto da, de perdonar y saber perdonar, ¿verdad? Y saber pedir perdón. Esto es que forma parte de la vida del cristiano. Si esto no está, ¿verdad?, como este hombre que fue perdonado y cuando vio a uno que lo agarraba del cuello y lo ahogaba, pero nosotros estamos aprendiendo de Cristo, no estamos aprendiendo de este mundo. Este mundo vive así. Pero Pablo dice, no andéis como los que viven ajenos a la vida de Dios. No andéis de esta manera como los gentiles que andan con entendimiento entenebrecido. No andéis así. Vosotros tenéis que andar en lo nuevo, en lo renovado de nuestra mente, una mente nueva, un pensamiento nuevo. Dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino del candelero, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz, ¿verdad? Así alumbre. Y la luz va a alumbrar mientras esté enchufada, ¿verdad? No, la luz y la sal va a tener sabor mientras está unida a la vid. Mientras está aprendiendo, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo del Maestro, cuando estamos recibiendo la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra, ahí vamos a tener luz. Ahí vamos a ser sal, ¿verdad? Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean que vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre celestial, ¿verdad? Empieza sobre la ley, ¿verdad? Y después ya empieza sobre la ira, sobre Jesús y el adulterio, ¿no? Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Y aquí vemos la importancia de la renovación de nuestra mente. Ahí vemos la importancia que Jesús le estaba diciendo que, mira, dice, oísteis que fue dicho en Jesús y el adulterio, en el 27, en el 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, ¿verdad? Ya no es tanto lo que es. Tienes que tener una renovación de tu entendimiento. Tienes que entender, ¿verdad?, lo importante que es poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí Jesús dice, también habéis oído que fue dicho en los antiguos, no perjurarás. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistáis. Era que no vale lo viejo. Por eso hay que despojarse el viejo hombre. ¿Con qué? Con el entendimiento. Pues tenemos que no solamente despojarnos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, sino es que tenemos que renovarnos, ¿verdad?, en el espíritu de nuestra mente. Y a veces, ¿verdad?, dices, es que he vivido tanto tiempo así, viciado, con deseos engañosos. Me es muy difícil, ¿verdad? Pero aquí dice que la gracia de Dios te va a capacitar para vivir esta vida. Y aquí, ¿verdad?, dice, ¿oísteis que fue dicho así? Bueno, pues ahora ya no es así. ¿Verdad? Pedro le dijo, no, toda la noche he estado echando la red ahí, pero bueno, si tú me dices, en tu palabra la voy a echar a este lado. Y hay una bendición, ¿no? Cuando empezamos a obedecer a Dios,
Cuando empezamos a ser enseñados por Dios, empezamos a sentir esta bendición. Una bendición que se nota en tu vida, que se nota alrededor, que se nota, bueno, pues vemos la obra de Dios, ¿no? En nuestra vida. Y dice, después sigue hablando, ¿no? En capítulo 6 les habla de algo que es importante, porque estos ejemplos que poníamos era como cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Pero ahora viene el 6 y dice, capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia ante los hombres, para ser visto por ellos, de ellos. El versículo 2 dice, cuando pues des limosna no hagas hacer tocar trompeta delante de ti, dice, ¿cómo hacen quién? Los hipócritas. ¿Verdad? Y aquí les habla sobre la hipocresía también, ¿verdad? No, esto no lo hacemos para agradar, lo hacemos para agradar a Dios. Y dice, sigue en la oración y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Cuando al ayuno, sigue un poquito más adelante, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como ¿quién? Como los hipócritas. Ahí empieza a enseñarles, me gusta como, porque no deja lugar a ninguna duda, ¿verdad? Esta es la vida que queréis vivir, pues que esto es lo que hay. No hay otra manera de vivir. Si queréis esto, esto es así. Y cuando hagáis algo, que no sepa tu mano izquierda lo que ha hecho la derecha. No vayáis por ahí, no. Sino que lo hagamos con este corazón para Dios, ¿no? Y acaba diciéndole, ¿verdad?, de los tesoros. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Verdad? Un pensamiento, no sé si habéis visto las noticias, hay una religión en India que no sé cómo se llama, es un nombre muy raro, lo vi en las noticias ayer. Y había unos indios que tenían una burrada de dinero, de miles de dinero, y se convirtieron a una religión que es muy antigua, que vive en la austeridad. Entonces iban unas carrozas y se iban desprendiendo de todo, de las joyas que tenían, del dinero que tenían, de todo, y se dedican y viven su vida en austeridad, dice, siendo vegetarianos y bueno, no sé qué más cosas, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Pero Jesús aquí está diciendo también, ¿verdad? No hagáis tesoros en la tierra. El pensamiento de este mundo, ¿verdad?, es poder hacer tesoros en la tierra. Pero aquí Jesús le empieza a decir, mira, no os hagáis tesoros en la tierra. Le dice por qué. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Qué bueno, cuando ya los tesoros nuestros no están aquí, están en el cielo, dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, dice, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y esto es verdad, cuando ya empezamos Jesús les no os hagáis tesoros en la tierra, ¿eh? Si hacéis tesoros en la tierra, ahí va a estar vuestro corazón en esta tierra. Hacéis tesoros en el cielo, ¿verdad? Sigue hablándole de la lámpara del cuerpo que es el ojo, ¿verdad? Si el ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno, estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿verdad?, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Habla de las riquezas, no se puede servir a dos amos a la vez, a dos señores. Habla del afán y la ansiedad. Y habla en el capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y habla de la oración y la regla de oro, ¿verdad? Dice, pedid
Y se os dará, el 7:7, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Verdad? Esta pregunta. Entonces el versículo 12 le dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. No sé si lo tenía puesto en la iglesia, lo pusiste tú ayer, ¿no? Antes de ayer este versículo, me parece. Sí, creo que estaba ayer puesto. ¿Verdad? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Verdad? Como Jesús enseñaba con propiedad, ¿eh? Por eso la gente se maravillaba. Cuando Jesús estaba enseñando, dice, se maravillaban porque enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Habla de la puerta estrecha, ¿verdad? Habla de los frutos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Pero yo voy al versículo 21 del capítulo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, ¿verdad? Y aquel día va a llegar. Aquel día va a llegar. Y aquí dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero a mí, este versículo que dice, muchos me dirán en aquel día en que debamos justificarnos, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos. Dice, nunca os conocí. Nunca habéis estado aprendiendo de mí. Nunca tuvimos relación. Nunca me habéis estado escuchando y haciendo lo que yo os dije. Por eso no todo entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 24 lo vamos a leer también en Lucas, en 6. En Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y el versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí. Esto es lo que me gusta de diferente de lo que dice Mateo, ¿no? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dice, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación
El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que viene a mí, todo aquel que oye mis palabras, todo aquel que las hace, todo aquel que está aprendiendo de mí, aquel que se está dejando enseñar por mí. Por eso cuando dice, llevad mi yugo y aprended de mí, no es pasajero, esto es llevar el yugo siempre y aprender en todo momento, ¿no? Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Si estamos aprendiendo así a Cristo, si estamos aprendiendo así de verdad, dice, os indicaré a quién es semejante. Y pone el ejemplo de un hombre que construye una casa, ¿no? Que cavó, ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y en la dificultad, ¿verdad? La inundación, en el río, en inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa. Le dice que no la pudo mover. No la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestra vida está fundada sobre la roca, cuando nuestra vida estamos aprendiendo del Señor, y lo digo como cuando nuestra vida está sujeta a Dios y aprendiendo, escuchando y aprendiendo, dice, venga lo que venga, dice, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que estar enseñados por el Maestro, tenemos que estar con nuestro fundamento puesto sobre la roca. Las dificultades van a venir, las pruebas van a venir, pero no se va a poder mover, dice, porque hay un fundamento que está firme. Mas el que oyó y no hizo, ¿verdad? Aquí ya no dice el que vino a mí y oyó, no yo. No, dice simplemente más el que oyó y no hizo. Porque en el otro dice el que viene a mí, oye y hace. Aquí ya no dice viene a mí. Dice el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Dice, sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Yo esta mañana me animaba a permanecer fieles al Maestro, a dejarnos ser enseñados por Dios, a tener este corazón de venir a Dios, escucharle, obedecerle, y podamos sentir que nuestra vida está fundada sobre la roca. Que podamos tenerlo tan claro, ¿verdad? Que en la dificultad, en la prueba, no nos puede mover, porque nuestro fundamento está firme. Como dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Y este es el fundamento firme, que nos conoce. Aquí dice, nunca os conocí a uno, ¿verdad? Pero a nosotros nos conoce. Este es el fundamento, que Él nos conoce. Y en la vida cristiana tenemos que aprender del Maestro. La vida cristiana es para estar aprendiendo y para dejarse enseñar. Con toda la dificultad que conlleva, ¿verdad? Cuando te dicen, haz esto, y se sale de tu plan, ¿verdad? De tu mente. Pero es que tiene que ser renovada tu mente también. Que tiene que ser renovada el espíritu de mi mente.
no, es que yo oí que era así. No, es que es así. ¿Verdad? Y cuando nos cambian los planes, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios hizo es cambiar nuestro pensamiento, nuestro plan. Un plan, ¿verdad? Y un destino por otro plan, ¿verdad? Perfecto, y por un destino que es el cielo. Y en los tiempos en que vivimos más que nunca necesitamos agarrarnos a la palabra de Dios, agarrarnos a su enseñanza y a ser enseñados por Él. Esto no es cuestión de la iglesia, lo dice la iglesia. No. Pablo decía, esto pues os digo y requiero en quién, en el Señor. No es cuestión de ideología, de denominación, es cuestión de lo que dice el Señor. Y Pablo decía, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que no andéis como la gente de este mundo, sino que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado, vestirnos del nuevo, ¿verdad? Y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es necesario para poder ir hacia adelante y poder vivir esta vida que Dios nos ofrece. Con un pensamiento del viejo hombre no puedes ir hacia adelante. Por eso, si no cambia nuestra manera de pensar, tampoco va a cambiar nuestra manera de vivir. Y si no cambia nuestra manera de vivir, tampoco va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero lo que dice Pablo es, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿No? Como dicen Romanos, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar lo que le agrada a Dios y poder vivir esta vida, pues, como la Biblia nos dice, y nos enseña y nos capacita sobria, justa y piadosamente. Amén.